A ver, vamos a poner las cosas en su sitio referente al placer y a la adicción, ya que se dice que el placer provoca adicción, porque se segregan una serie de hormonas y compuestos químicos que nos llaman una y otra vez a repetir la acción, y esto provoca una adicción tremenda buscando el placer. O sea que dicen que el placer y la adicción están relacionados y que el placer genera la adicción. Pues bien, esto no es así. Y justifico mi argumento. A ver, cuando nosotros ponemos en práctica un placer, el que sea, un placer mental, físico, de relaciones, cuando lo desarrollamos correctamente, ese placer se extingue. Por ejemplo, una relación sexual satisfactoria, comer un plato exquisito o una comida exquisita con sus variados platos, o que nos den un masaje. O sea, hay infinidad de placeres que una vez que han sido satisfechos simplemente se extinguen hasta pasar otro día o otro momento en el cual lo busquemos. Y eso es así, podéis buscarlo en vuestras vidas. Ahora bien, ¿qué ocurre, por ejemplo, si yo tengo una relación sexual y esa relación sexual no es satisfactoria? Me quedo ahí como insatisfecho. Pues lógicamente buscas otra y otra. Vas buscando. Incluso puedes llegar a ser adicto al sexo. ¿Por qué? Porque tus relaciones sexuales no son satisfactorias. Pues una masturbación solitaria que no sabe realizarse, una relación sexual con una pareja que no te llena. Entonces ahí se crea una adicción porque tienes una necesidad sexual que no está cubierta, no te plenifica. Lo mismo en la comida, cuando no sabes saborear la comida, le dedicas tiempo a degustar el retrogusto, los matices de sabor. Cuando no aprendes a degustar con intensidad ese plato que estás consumiendo, al final te tienes que hinchar hasta reventar para saciarte porque no estás satisfecho. Todo esto nos viene a indicar que la adicción viene por un placer incompleto, por una ausencia de placer, por un mini placer, ya que nosotros buscamos un placer más intenso. Esta es la cuestión. Es la ausencia de placer lo que provoca la adicción y no el buscar el placer y centrar nuestra vida en el placer lo que provoca adicciones. Porque como ya digo, los placeres cuando se satisfacen correctamente se extinguen. Claro, aquí la gente dirá, bueno, el placer no puede ser el centro de mi vida porque si se extingue, ¿luego qué hago? Pues sí, el placer puede ser el centro de nuestra vida y debiera ser el centro de nuestra vida, mucho antes que la felicidad o otras muchas cosas que son bastante abstractas de conseguir. Pero el placer es algo sencillo de entender. Sabemos lo que nos da placer y lo que no. Entonces, la forma de estar viviendo siempre todos los días y toda nuestra vida con placer, teniendo en cuenta esta característica del placer que se extingue cuando se te satisface, es cambiar de placer. Es decir, en vez de comer cada comida siempre lo mismo, variamos de plato, variamos de relaciones sentimentales, variamos de pensamientos a la hora de entender la realidad. Así de sencillo. O si queremos conservar siempre la misma pareja, pues variamos en nuestra forma de tratarnos y de relacionarnos, aprendemos cosas nuevas para intercambiar. En fin, se trata de ir modificando todo aquello que nos va dando placer. Y ya digo que hay muchísimas cosas materiales que producen placer en nuestra vida y que podemos ir cambiando. La comida es una de ellas, las bebidas
intentando que sean comidas y bebidas sanas. Pero es que en nuestra forma de pensar hay mucho placer. Hay un librito en internet que se llama Pro-Uniplacer, todo seguido. Pro-Uniplacer, del placer al éxtasis. Tiene de subtítulo. Y aquí se nos dice que nosotros con nuestra forma de pensar, pensando de forma diferente, captando la realidad de forma diferente, siempre podemos tener un placer intenso en nuestras vidas. Porque si os dais cuenta, todos los días estamos pensando a todas horas. Hasta tal punto de que... Perdón, voy a beber un poco de agua. Hasta tal punto de que calculan los científicos que tenemos durante el día entre 30.000 y 60.000 pensamientos diarios. Estos son muchos pensamientos. ¿Qué ocurre? Si no prestamos atención a nuestros pensamientos, ellos se van repitiendo una y otra vez. Y por una gestión bien hecha, por una gestión de ahorro de energía de nuestro cerebro, pues los pensamientos se repiten una y otra vez. Claro, y aquí viene una ausencia de placer y de repente sabemos que no nos sentimos bien y no sabemos por qué, pero es porque no somos conscientes de nuestros pensamientos, de unos pensamientos que se repiten, y estos pensamientos que se repiten una y otra vez son los que nos provocan malestar. Así que si nosotros somos capaces de todos esos 30.000, 60.000 pensamientos que pasan diariamente por nuestra cabeza, somos capaces de agruparlos en unidades de significado, en unidades de placer, entonces podemos ser conscientes e ir cambiando la forma en que pensamos y que en nuestras vidas se vaya dando un placer continuo, extenso e intenso. Así es la cuestión, aprender a pensar, organizando nuestros placeres y echando mano de aquellos que están disminuidos y aumentar los que ponemos poco en práctica. Esa es la cuestión. Ordenar nuestros pensamientos como ordenamos nuestro armario o nuestra biblioteca. Y referente al tema de la adicción, tenemos que decir que dependiendo del tipo de adicción se valora socialmente o no, se considera adicción o no. Porque, fijémonos, si yo tengo la adicción, por ejemplo, a drogas, a pantallas, a internet, a una serie de cosas que la sociedad considera improductivas, la sociedad me penaliza. Me dice, eres un adicto. ¿Por qué? Porque estás todo el día viendo la pantalla, porque consumes drogas, porque eres adicto al sexo, o eres adicto a esto, a lo otro. La sociedad me critica y me penaliza, porque soy improductivo, no produzco nada para la sociedad. Ahora bien, si yo soy adicto al trabajo, por ejemplo, Steve Jobs tiene un libro, su biografía autorizada, en el cual él se ve claramente que es adicto al trabajo. Trabajaba 24 horas al día y hay un pasaje del libro que dice, llego tan agotado a casa que no puedo ni hablar. O sea, es una adicción tremenda. Y a Steve Jobs se le valora. Pero es que a cualquier deportista es adicto al entrenamiento y a conseguir logros más altos. Y esa adicción se valora. O los adictos a la filosofía, como Nietzsche y Marx, que destrozaron su vida y la de sus familias, se pasaban el día leyendo y escribiendo. Eran adictos a la filosofía. Y a estas personas se les valora positivamente porque escribieron muchos libros. Y así cualquier persona que haga algo, ya sea cantante, cineasta, guionista, cualquier persona que elabore algo que entretiene a la sociedad o le da algún tipo de satisfacción a la sociedad, estas adicciones se valoran. Y así Michael Jackson, que era un adicto a ensayar, o Steve Jobs,
o los boxeadores o los escritores que son adictos a escribir y se escriben muchas novelas, estas personas están bien vistas y su adicción no solamente es algo que se valora, sino que es algo en lo que se educa a nuestros niños y jóvenes para que sean adictos y sean algo en la vida. Sea adicto al trabajo, sea adicto a hacer cosas, sea adicto al otro, entrena, esfuérzate, estudia, tal. Siempre intentamos convertir a nuestros hijos y a nuestros jóvenes en adictos para que un día sean algo, decía, sean famosos, sean ricos, sean los número uno. O sea, quién saca más nota, quién es el mejor en el deporte, quién destaca en clase. ¿Y eso cómo se consigue? Con adicción al trabajo, al esfuerzo, al sacrificio, adicción al final. Nuestra sociedad es profundamente adicta. Pero claro, hay una cuestión, que aunque todos sean muy adictos, al final por una cuestión de suerte o de causalidad o de casualidad, al final pocos llegan arriba. Pocos no pueden ser todos famosos o no pueden ser todos un número uno en una clase de 100 chavales o en un instituto de 300 chavales. Al número uno solamente puede llegar uno en la pirámide, número uno en notas, uno. Y todos los demás, ¿qué? Pues como se les ha educado en la adicción y realmente con su trabajo, esfuerzo y sacrificio de estudio y todo esto no pueden llegar a ser los primeros, pero al final, como tienen una personalidad profundamente adicta, pues se enganchan a otras cosas. Se enganchan al móvil, se enganchan a la droga, se enganchan a lo que sea. Y decimos, ay, ¿por qué me pasa a mí esto? Tengo un hijo adicto al móvil, un hijo adicto a las drogas. ¿Por qué? Pues porque nuestra sociedad los ha educado profundamente para que sean adictos. Adictos al trabajo, a la fuerza, al sacrificio y todo esto. Entonces, cuando te vuelves adicto y no puedes desarrollar tu labor en algo porque no hay más posibilidades, pues busca otro escape para desarrollar esa adicción en la cual has sido educado. Es así de sencillo. Los jóvenes, nuestros hijos, son adictos porque nosotros los educamos para la adicción. ¿Esto es una especulación? No, esto es ciencia. Se llama antropología. Porque hay muchos autores, antropólogos, si podéis consultar. Hay varios libros al respecto, desde Margaret Mead, Ginera Batí. Hay muchos antropólogos que... Margaret Mead se escribe Margaret Mead, porque es americana, el otro es español. Ginera Batí es español. Bueno, pues tienen libros, y en estos libros dicen que no hay adicciones en las tribus de cazadores-recolectores. Han estado muchísimos años estudiando. Pongo esto de ejemplo de antropólogos, pero hay muchísimos que han estudiado las tribus de cazadores-recolectores, las tribus pequeñas, y ahí no hay adicciones. Pero es más, no solamente no hay adicciones, porque las adicciones provocan malestar, angustia, depresión. No hay esa patología. No hay angustia, no hay tristeza, no hay depresión, no hay enfermedades mentales en las tribus, porque no se les educa para la adicción. La adicción para ser los número uno, para ser lo más, para conseguir esto, para conseguir lo otro, no. Sus vidas se limitan a disfrutar de la vida, cosechar una pequeña parcela en la selva, salir a cazar, en fin, y relacionarse entre ellos. Llevan una vida tranquila, satisfactoria y con placer. Esta es la cuestión. Y por lo tanto, no tienen adicciones, no tienen enfermedades mentales y son felices. Sin tanta tecnología y cosas como las que tenemos nosotros, que se supone que cuando tienes muchas cosas eres más feliz. Pues no. Y luego hay otra cosa referente al tema de la adicción. Y es que se valora, ¿no? Dice, el trabajo, el esfuerzo, el sacrificio y todo esto, ¿vale? Bien. Pero hay una cuestión, y es que la adicción no cuesta trabajo. Es decir, cuesta trabajo al principio, cuando tienes que educarte en algo. Por ejemplo, ¿quieres ser un gran escritor? Pues al principio te cuesta escribir, te cuesta leer, pero cuando te haces adicto a leer y a escribir, no puedes parar de hacerlo.
Por lo tanto, ahí no hay un trabajo, un esfuerzo, un sacrificio, un tal, no. Es que la misma adicción te lleva, te arrastra a hacer eso. Y si solo aplicas a la música, los cantantes son adictos, o a los actores, o a los empresarios se hacen adictos al trabajo, pues al final no tienen mérito ninguno. Su único mérito es que son unos adictos, son unos enfermos mentales. Y no pueden parar de hacer eso, esa adicción. No pueden parar. Y no pueden parar porque, como decía yo al principio, la adicción es una ausencia de placer. Y como siempre realizan la misma acción, ¿vale? Pues ensayar para ser cantante famoso, o actor, o escritor, ¿qué ocurre? Que hay un placer al principio. Pero luego, como el placer se repite, el placer se extingue. Entonces ellos, repitiendo la misma acción de entrenar y entrenar, de ensayar y ensayar, de escribir y escribir, de leer y leer, al final el placer se ha extinguido y ellos buscan ese placer primero. Entonces la adicción consiste en un esfuerzo tremendo. Bueno, no es esfuerzo, es una pulsión, una compulsión, un impulso interno que te lleva a buscar ese placer primero que nunca aparece porque ya se extinguió. Y como siempre buscas el mismo, nunca aparece porque se extinguió al principio. Entonces solamente cambiando de actividad conseguirás retomar el placer. Así que el único mérito de los famosos y de toda esta gente que ha triunfado es que son adictos a esas acciones. Y luego algunos llegan arriba y otros no, dependiendo de la lotería. Es como un gran bombo. Si hay 100.000 adictos y solamente puede haber 3 famosos, pues salen 3 bolitas. Los demás pues serán adictos desconocidos que, aparte de su adicción, tendrán que trabajar en otras cosas para poder subsistir. Esta es la cuestión. Y esto es el secreto de la adicción y el placer. Y como digo, el placer vale la pena. Vale la pena dedicar toda nuestra vida a vivir con placer. Llamémoslo placer, bienestar, como queremos. La Organización Mundial de la Salud dice que la salud es el estado completo de bienestar físico, mental y social. Pues bien, no queremos llamarlo placer porque el placer tiene mala prensa. Llamémoslo bienestar, aquello que nos produce bienestar, agrado, satisfacción, gozo. Eso es lo que hay que buscar. Y la forma de buscarlo es ir cambiando de placeres para siempre tener un gozo intenso. Creo que vale la pena. Buenas tardes y buena suerte.